Hay capítulos que te golpean fuerte y te dejan pensando 2 días. Y hay capítulos que te arrancan algo por dentro, que te dejan con las manos temblorosas sobre el móvil sin poder procesar lo que acabas de ver. Este es uno de esos. Porque hoy el Valle Salvaje no nos va a dar respiro. Hoy los guionistas han decidido que cada personaje que amamos va a ser empullado hasta su límite, que cada secreto que se sostenía con alfileres va a empezar a desmoronarse, y que la pregunta más brutal de toda la serie va a quedar flotando en el aire sin respuesta definitiva. ¿Sobrevive Matilde? ¿Sobrevive el bebé que lleva dentro? 2 fuentes distintas, 2 lecturas completamente opuestas de los mismos avances y un suspense que por primera vez en mucho tiempo no nos deja ni siquiera consolarnos con lo que ya sabemos. Porque lo que hace a este capítulo diferente no es solo la cantidad de tramas que se mueven al mismo tiempo, sino que hoy ninguna de ellas tiene un desenlace tranquilizador. Hoy todo explota, todo se tambalea, todo apunta en la misma dirección. El Valle Salvaje está entrando en su fase más oscura y ninguno de sus habitantes va a salir intacto. Así que instálense bien donde estén, porque vamos a desmenuzar este capítulo hilo por hilo, escena por escena, detalle por detalle. Porque hay cosas en este episodio que si las vemos pasar sin detenernos, nos perdemos la mitad de lo que el Valle nos está intentando decir. Empecemos por donde tenemos que empezar. Por la trama que nos ha robado el sueño esta semana. Por Benigna, por Matilde y por la amenaza más fría y más calculada que Victoria ha ejecutado en toda la serie. Pensemos por un momento en el arco de Victoria. Porque esta mujer ha cometido muchos errores, ha tomado muchas decisiones equivocadas, ha cruzado muchas líneas que no debería haber cruzado. Pero siempre había algo, una pequeña chispa de humanidad, un momento de duda, un gesto que nos recordaba que en algún lugar muy profundo todavía había algo salvable. Eso ya no existe. Lo que hace Victoria en este capítulo no es el movimiento de una mujer desesperada que ha perdido el control. Es el movimiento de alguien que ha tomado una decisión consciente, fría, calculada, sin una sola grieta de remordimiento. Victoria le ordena a Benigna que ponga fin al embarazo de Matilde. Y la amenaza que la acompaña es tan monstruosa que cuesta pronunciarla. Si Benigna se niega, los 2 hijos de Benigna desaparecerán. Repasemos lo que eso significa. No es una amenaza vaga. No es una advertencia abstracta. Victoria está diciéndole a una madre, sin rodeos, que si no mata a la criatura que lleva otra mujer en el vientre, sus propios hijos pagarán con sus vidas. Es un chantaje que apela exactamente a lo que cualquier ser humano tiene más profundo y más inviolable, el instinto de proteger a los tuyos. Y Victoria lo sabe. Por eso lo elige. No porque sea la única opción que tiene, sino porque es la opción que menos probabilidades de fracaso le ofrece. Y aquí es donde el capítulo nos enfrenta a una pregunta que va mucho más allá del destino de Matilde. Nos enfrenta a la pregunta de qué es capaz de hacer una persona honesta, una persona buena en su núcleo, cuando el precio de su bondad es la vida de sus propios hijos. Porque eso es Benigna. No es una villana. Nunca lo fue. Es una curandera que tomó algunas decisiones cuestionables, que se dejó seducir por el dinero y por el miedo, y que ahora lleva semanas cargando con una culpa que la está consumiendo por dentro. Cada vez que mira a Matilde, cada vez que ve su barriga, cada vez que escucha su risa o su ilusión, la culpa de Benigna se hace un poco más pesada, un poco más insoportable. Benigna conoce a Matilde mejor que nadie en este palacio, en ese sentido extraño y cruel que tienen los cómplices involuntarios. La vio sufrir. La vio llorar por un embarazo que tardaba demasiado en llegar. La vio ilusionarse cuando por fin llegó. La vio hablar con su vientre, hacer planes, imaginar el futuro. Y ahora le exigen que sea ella, precisamente ella, la que destruya todo eso. No un extraño. No alguien que no conoce a Matilde. Ella. La que la vio soñar. Y las fuentes que analizan los avances de este capítulo no se ponen de acuerdo, eso en sí mismo es una señal de algo importante. Porque los avances de Valle Salvaje nunca son inocentes. Nunca nos muestran lo que parece que nos muestran. Algunos análisis, como el de Debemos TV, afirman directamente que Benigna obedece, que el veneno existe, que la amenaza se materializa. Otros, como los análisis cuadro por cuadro de Cultura en Serie,
leen el mismo tráiler y llegan a una conclusión completamente diferente, que lo que nos están vendiendo como un ataque consumado no va a terminar como parece, que hay algo en ese momento que no cuadra, que la serie está jugando con nosotras de una manera que no hemos visto antes. Y lo fascinante, lo que convierte este debate en algo genuinamente angustiante, es que ambas lecturas son coherentes. Porque el Valle Salvaje nos ha demostrado en el pasado que es capaz de subvertir exactamente lo que parece inevitable. Pero también nos ha demostrado que cuando los guionistas deciden golpear de verdad, no avisan. Golpean sin red, sin aviso, sin la compasión que esperamos. Entonces estamos aquí, suspendidas entre dos posibilidades. Y ninguna de las dos nos deja respirar bien. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. Algo que los avances no pueden ocultar porque está grabado en cada escena que hemos visto de Benina en las últimas semanas. Esa mujer está al límite. No es la misma curandera segura y calculadora que conocimos al principio. Es alguien que lleva demasiado tiempo cargando con un peso que no pidió, que se está desmoronando por dentro aunque intente disimularlo por fuera. Y las personas que llegan a ese punto de quiebre son las menos predecibles del mundo. Pueden obedecer por miedo. O pueden rebelarse exactamente cuando nadie lo espera, porque el remordimiento finalmente pesa más que el terror. Y esta novela ya nos ha enseñado que los personajes secundarios, los que parecen piezas menores en el tablero, son a veces los que producen los giros más inesperados. Por eso la predicción de que el ataque de Benina no saldrá como nos lo pintan es tan poderosa. No porque sea necesariamente la que va a ocurrir, sino porque toca la única grieta de esperanza que le queda a Matilde, la posibilidad de que la conciencia de otra persona la salve cuando ya no puede salvarse sola. Y hablando de Matilde, hay que detenerse en algo que este capítulo construye con una crueldad narrativa que es difícil de soportar aunque sea absolutamente brillante. Matilde en este episodio es la mujer más feliz del palacio. Lo que lleva semanas esperando, lo que su cuerpo y su corazón han deseado con una intensidad que va mucho más allá de la maternidad normal, se ha confirmado. El embarazo es real. El bebé existe. Y para Matilde eso no es solo una buena noticia. Es la señal de que por fin la vida ha decidido ponerse de su lado. Es la prueba de que después de años de humillación, de desprecio, de sueños aplazados y de dignidad pisoteada, el universo le debe algo y está empezando a pagarlo. Se pasea por el palacio con una seguridad que no le habíamos visto nunca. Mira a Victoria a los ojos sin bajar la vista. Toca su vientre con una ternura que es casi dolorosa de ver. Hace planes. Habla del futuro como si el futuro le perteneciera por derecho propio. Y nosotras, que sabemos lo que se está tejiendo en las sombras, que sabemos lo que Benina acaba de recibir como orden, la vemos disfrutar de cada momento con el corazón en un puño. Porque eso es exactamente lo que los guionistas quieren que sintamos. Esa distancia entre la felicidad de Matilde y el peligro que la rodea. Esa brecha brutal entre lo que ella cree que está viviendo y lo que nosotras sabemos que se acerca. Se llama ironía dramática y cuando está bien ejecutada es uno de los recursos más perturbadores que existe en la narrativa. Porque no podemos avisarla. Porque la vemos caminar hacia el precipicio con una sonrisa en la cara. Porque su mayor victoria, esa seguridad recién conquistada, esa cabeza alta, ese mirar a Victoria sin miedo, es paradójicamente lo que la hace más vulnerable. Porque baja la guardia justo en el momento en que más debería tenerla levantada, y para entender la dimensión real de lo que está en juego, hay que recordar quién es Matilde. Una mujer que pasó años siendo invisible para su propio marido. Que soñó con ser madre mientras Gaspar la despreciaba y la ignoraba. Que se acostumbró a que la vida le dijera que no, una vez y otra más. Y ahora que ese no se ha convertido en un sí, ahora que ese sueño tiene latidos propios dentro de su cuerpo, es precisamente eso lo que la pone en el punto de mira de Victoria. Porque para Victoria, ese bebé no es una criatura. Es la evidencia viva de su fracaso. Es la prueba que no puede existir. Y una Victoria acorralada, una Victoria que ve cómo su farsa se derrumba pieza a pieza, no busca soluciones. Busca la eliminación de las pruebas. La calma de Matilde es la tormenta perfecta. Nosotras la vemos venir. Ella no. Y mientras esa bomba de relojería avanza en silencio, en otro rincón del palacio se está jugando una partida completamente diferente.
Una partida que, si prestamos atención, podría cambiar el destino de más de un personaje. Porque Dámaso ha vuelto a moverse. Y cuando Dámaso se mueve, el tablero cambia. Entendamos primero qué está haciendo Dámaso en este capítulo y por qué es mucho más peligroso de lo que parece a primera vista. Dámaso se ha ganado de nuevo la confianza de Mercedes, prometiéndole que va a hacer todo lo posible por librar a Victoria de la presión que ejerce el obispo don Aurelio. Desde fuera, ese gesto parece el de un marido que defiende a su esposa, que se pone de su lado en el momento más delicado. Pero Dámaso no es ese hombre. Dámaso nunca ha sido ese hombre. Lo que mueve a Dámaso no es el amor por Victoria ni la lealtad hacia su familia. Lo que mueve a Dámaso es el ego. El ego herido de un hombre que no soporta que alguien más se lleve el crédito de su caída. Porque don Hernando ya estaba moviendo sus piezas para ser el artífice de la destrucción de Victoria. Y Dámaso no puede aceptar eso. Si Victoria va a hundirse de su mano. No de la mano de un rival. Por eso busca a don Aurelio. Por eso lo sigue hasta la capilla de la Casa Grande. Por eso lo acorrala en el lugar que se supone más inviolable, más sagrado, más protegido de las maniobras del mundo exterior. Y aquí es donde ocurre algo que nadie esperaba. Porque don Aurelio, ese hombre que se ha presentado desde el principio como la personificación de la justicia implacable, ese obispo que parecía construido de piedra y de fe inquebrantable, accede a negociar. Detengámonos en lo que eso significa. Porque un juez que negocia ya no es un juez imparcial. Un hombre de Dios que acepta sentarse con alguien como Dámaso, en un lugar que debería estar por encima de estas transacciones, ha dejado de ser lo que decía ser. No completamente, quizás. No de golpe. Pero ha cruzado una línea que no se puede descruzar. Y la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que este capítulo planta deliberadamente sin responderla, es ¿qué ha puesto Dámaso sobre la mesa para que ese cruce de línea fuera posible? Porque recordemos que Dámaso ya había intentado sobornar a don Aurelio antes y había fracasado. Ese intento fallido era, hasta ahora, la prueba de la incorruptibilidad del obispo. Y sin embargo, Dámaso no desistió. Volvió. Y esta vez usó ese mismo intento fracasado como palanca. Como si el hecho de haber intentado sobornarlo le diera algún tipo de poder sobre él. Y funcionó. ¿Qué sabe Dámaso que nosotras no sabemos? ¿Qué secreto ha descubierto sobre don Aurelio que es tan poderoso como para hacer que un hombre que decía ser inquebrantable se siente a negociar? Esa es la pregunta que este capítulo deja abierta con una intención clarísima. Y la respuesta, cuando llegue, va a revelar algo sobre el obispo que probablemente no queremos saber. Porque si don Aurelio, desde esa posición de autoridad moral que ha ejercido sobre todo el mundo en la Casa Grande, resulta ser un hombre que tiene un precio, entonces todo el peso de sus juicios se derrumba. No solo sobre Victoria. Sobre todos. Y eso abre una puerta que los guionistas van a atravesar en los episodios que vienen. Un hombre de veneno, calculador, sin escrúpulos, negociando con un obispo entre crucifijos y santos en la capilla de la Casa Grande. Esa imagen sola dice más sobre el valle salvaje que cualquier monólogo. Pero no podemos quedarnos en las sombras de la capilla demasiado tiempo, porque en otra parte de este mundo hay una mentira que lleva demasiado tiempo en pie y que hoy está empezando a romperse por su propio peso. La mentira de Luisa. El secreto de María. Y el dolor de una familia que se está desintegrando en tiempo real. Pongámonos en situación. Rafael sabe que su hija ha desaparecido. No lo sospecha. Lo sabe. Y cada hora que pasa sin que aparezca, la desesperación se convierte en algo más oscuro, más difícil de controlar. Rafael en modo padre desesperado no es el mismo Rafael que analiza situaciones con calma y toma decisiones meditadas. Es un hombre que va a romper cualquier cosa que se interponga entre él y su hija. Y eso incluye las lealtades, los secretos y las versiones que alguien le haya contado. Luisa lo sabe. Por eso cada vez que Rafael le hace preguntas, la presión que siente no es solo la del miedo a ser descubierta. Es la presión de estar traicionando a alguien a quien quiere y respeta, con cada mentira que suelta para proteger a las hermanas. La última versión que dio, la de que la pequeña María estaba con sus hermanos para alejarla de la tensión del palacio, era frágil desde el principio.
Era el tipo de mentira que solo aguanta mientras nadie tire demasiado fuerte del hilo. Y ahora el hilo lo tienen dos personas al mismo tiempo. Rafael, que empuja desde el amor y la desesperación. Y Alejo, que empuja desde la sospecha y la lógica. Porque Alejo huele que algo no encaja. No lo puede demostrar todavía. Pero tiene esa intuición que solo tienen las personas que saben leer lo que la gente no dice, lo que los silencios revelan, lo que los ojos cuentan cuando la boca miente. Y en ese momento en que los dos la aprietan a la vez, aparece la prueba. El pañuelo de Rosalía, encontrado en el bosque por Bárbara y Leonor. Un objeto pequeño, aparentemente irrelevante para alguien que no conociera la historia. Pero para las personas que saben lo que significa, ese pañuelo es un mapa. Es la confirmación de que Rosalía ha estado en ese bosque. De que Rosalía tiene a la niña. De que todo lo que Luisa ha dicho es mentira. Luisa se enfrenta en este capítulo a la situación más imposible de su historia en el valle. Tiene que enfrentarse al duque, que es el padre de la niña desaparecida y que sigue respuestas. Tiene que hacerlo mientras intenta proteger a las hermanas, a las que le prometió lealtad. Y tiene que hacerlo con una prueba física en el mundo que contradice cualquier versión que decida sostener. Es como intentar detener una inundación con las manos desnudas. El agua siempre encuentra el camino. Hay una dimensión de la situación de Luisa que este capítulo trabaja con una inteligencia particular. Luisa no miente por maldad. Luisa no es una persona cruel. Luisa miente por lealtad, por compasión hacia Rosalía, porque entiende que el dolor que lleva a esa mujer no es el dolor de alguien que ha elegido hacer el mal, es el dolor de alguien que ha perdido algo tan fundamental que ya no puede procesar la realidad con normalidad. Y Luisa, que es una persona empática, que comprende ese dolor, que lo ha visto de cerca, no puede simplemente entregársela a Rafael sin sentir que está traicionando algo importante. Pero cada mentira tiene un coste. Y el coste de las mentiras de Luisa lo está pagando Rafael. Un padre que solo quiere saber dónde está su hija. Que no ha cometido ningún crimen. Que no merece ser engañado. Y esa contradicción, esa crueldad involuntaria de proteger a unos traicionando a otro, es la que está destrozando a Luisa por dentro. ¿Cuánto más puede aguantar antes de que el peso se vuelva insoportable? ¿Cuánto más puede sostener una mentira que cada día pesa más y dura menos? Y si Luisa está al límite, lo que ocurre en el bosque es directamente la escena más desgarradora de este capítulo. Porque Leonor finalmente encuentra a su hermana. Y lo que se encuentra cuando la alcanza es algo para lo que ninguna de nosotras estaba preparada del todo, aunque lo viéramos venir. Rosalía está completamente fuera de sí. No es que esté alterada o angustiada o asustada. Está en un lugar diferente. Un lugar donde la lógica del mundo real ya no llega, donde las palabras de su hermana, de la persona que más la quiere en este mundo, ya no consiguen penetrar. Tiene a la pequeña María en brazos y se niega en redondo a soltarla. Se niega a volver al palacio. Se niega a escuchar razones. Y Leonor, que lo ha sacrificado todo por esta hermana, que ha mentido y se ha comprometido y ha puesto en riesgo su propia posición para protegerla, se encuentra con una muralla que no puede escalar. No por falta de amor, sino porque el dolor de Rosalía la ha llevado a un lugar donde el amor de Leonor ya no llega. Para entender a Rosalía en este momento hay que entender la herida que la mueve. Rosalía perdió a su bebé. Esa pérdida no se ha elaborado, no se ha procesado, no se ha digerido de ninguna manera sana porque en el Valle Salvaje nadie tiene el lujo de detenerse a sanar. Y en su mente rota por el duelo, la pequeña María no es una niña que le pertenece a otra familia. Es la reparación de algo que se le rompió. Es la posibilidad de no volver a sentir ese vacío que la devora desde que perdió a su propia criatura. Huir con María no es, para Rosalía, un acto de egoísmo ni de crueldad. Es un acto de supervivencia emocional. Es lo único que le parece real en un mundo que se ha vuelto opaco. Pero está cruzando todas las líneas posibles. Y ni siquiera su hermana, la persona cuyo amor no tiene condiciones, puede hacerla entrar en razón. Imagínense la escena. Dos mujeres en mitad del bosque, con el tiempo corriendo en su contra. Una suplicando, rogando, intentando encontrar las palabras exactas que finalmente lleguen. La otra aferrada a una criatura que no le pertenece, completamente sorda a todo lo que no sea su propio dolor.
Leonor ha movido cielo y tierra por Rosalía. Ha apostado su credibilidad, su honestidad, sus relaciones. Y ahora descubre que el amor, incluso el amor más incondicional, tiene límites cuando el dolor de la otra persona es suficientemente profundo. Esa impotencia. Ese momento en que se te acaban las palabras y las acciones y te das cuenta de que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Eso es lo más desgarrador que nos deja este capítulo. No la intriga. No el peligro. La impotencia de Leonor en ese bosque. Volvamos al palacio, porque mientras todo esto ocurre fuera de sus muros, dentro la familia se está rompiendo de una manera que va a dejar cicatrices permanentes. Y la fractura tiene dos protagonistas que llevan demasiado tiempo en la misma casa sin decirse las verdades más duras. Rafael y José Luis. Padre e hijo. Dos hombres que se quieren pero que están construidos de maneras fundamentalmente incompatibles y que hoy se miran a los ojos y se dicen cosas que no van a poder desdecir. El detonante es Victoria. Como casi siempre en esta familia, el detonante es Victoria. Porque Rafael se ha negado a apoyar el castigo que la Iglesia quiere imponerle y ese rechazo ha encendido a José Luis, que ha decidido usar el arma más dolorosa que tiene, la memoria de Adriana. Le recuerda a Rafael todo el sufrimiento que Victoria le causó. Todo el daño. Toda la crueldad. Y lo hace deliberadamente, con la intención de que ese peso sea suficiente para doblegar a su hijo. Y aquí hay que detenerse y mirar muy de cerca lo que hace Rafael en ese momento. Porque lo que hace Rafael es extraordinario, no a pesar del dolor sino dentro de él. Rafael no niega nada. No defiende a Victoria diciendo que sus crímenes son inventados o exagerados. Los reconoce. Los admite. Dice explícitamente que Victoria estuvo detrás de muchas de las desgracias de Adriana. Pero aún así se niega. Se niega porque lo que está defendiendo no es a Victoria. Está defendiendo un principio. La idea de que hay castigos que, por su crueldad, dejan de ser justicia y se convierten en algo más parecido a la venganza. Que la gravedad del crimen no justifica cualquier respuesta. Que existe una línea entre hacer justicia y convertirse en aquello que condenas. En un valle donde todo el mundo pide sangre, donde la lógica que reina es la del hoyo por hoyo, donde la brutalidad engendra brutalidad de manera tan automática que nadie parece darse cuenta. Rafael es la única voz que se atreve a decir que hay un límite. Que la crueldad no se sana con más crueldad. Que incluso la persona que más daño ha hecho tiene una humanidad mínima que no se puede arrasar sin que esa destrucción nos cambie también a nosotras. Es una postura valiente. Es también una postura profundamente solitaria. Porque nadie en ese valle quiere escucharla. Y la paga enfrentándose a su propio padre, que usa la memoria de la mujer que Rafael amó como munición en una discusión sobre principios abstractos. Eso es un golpe bajo. Y José Luis lo sabe. Y lo da de todas formas. Porque a veces los padres también fallan a sus hijos de maneras que no son fáciles de perdonar. La distancia entre Rafael y José Luis después de este capítulo no es solo la distancia de un desacuerdo puntual. Es la distancia entre dos formas de entender el mundo que son fundamentalmente incompatibles. Y esa distancia va a crecer. Hay otro frente abierto en este capítulo que parece secundario pero que en realidad está moviendo piezas que van a importar mucho más de lo que parece. La deuda de los Galvez de Aguirre. Y Enriqueta. Enriqueta vuelve a exigir que le salden lo que se le debe. Eso solo ya sería un conflicto manejable. Pero Enriqueta no ha venido a negociar pequeños pagos. Ha venido a plantear algo que deja a todos sin palabras, quedarse con la casa grande, con el palacio, como forma de cobrar la deuda. Don Hernando lo rechaza de plano. Y su rechazo dice mucho sobre él. Hernando sigue viviendo en un mundo donde el orden antiguo todavía existe, donde el peso de los apellidos y las jerarquías tradicionales tiene autoridad suficiente para detener las pretensiones de alguien como Enriqueta. Le dice con total convicción que José Luis jamás aceptaría entregar el palacio. Como si esa certeza fuera suficiente para cerrar el asunto. Y entonces Enriqueta dice la cosa que nadie quería escuchar pero que todos, en el fondo, ya sabían. Que quien tiene autoridad para tomar esa decisión no es José Luis. Que el poder ha cambiado de manos. Que el duque es Rafael. Pausa. Porque ese momento es más importante de lo que parece.
Enriqueta no es una sentimental. No hace declaraciones gratuitas. Cada palabra que sale de su boca tiene un cálculo detrás. Y cuando ella, que se ha dedicado toda su vida a moverse entre los poderosos, que ha sobrevivido identificando exactamente quién tiene el poder real en cada momento, dice que el verdadero mando ahora está en Rafael, es porque lo ha analizado y ha llegado a esa conclusión con plena certeza. Los viejos leones del Valle Salvaje, José Luis y Hernando, están siendo desplazados. No de golpe. No de manera dramática y visible. Sino de la manera más silenciosa y más imparable posible, gradualmente, pieza por pieza, conversación por conversación, reconocimiento por reconocimiento. Rafael se está convirtiendo en el centro de gravedad del valle. Y los que ayer mandaban van a tener que decidir si se adaptan a esa nueva realidad o si pelean por recuperar un trono que se les está escapando de las manos. Hay algo poético en que sea Enriqueta, esa mujer calculadora a la que nadie asocia con la sabiduría emocional, la primera en decir en voz alta lo que el valle todavía no ha procesado del todo. A veces las personas que miran el mundo sin sentimientos son las que ven con más claridad lo que está pasando de verdad, y si la política de poder del palacio es tensa, hay algo en los márgenes de este capítulo que tiene una textura completamente diferente. Más ligera en apariencia. Más cargada en realidad. El triángulo de Manuela, Alejo y Braulio. Manuela se ha recuperado del accidente en las escaleras. Y la primera cosa que hace al volver a la vida social del palacio es salir a pasear e invitar a Alejo a montar a caballo con ella. Un detalle que en sí mismo parecería insignificante si no fuera porque viene acompañado de un comentario perfectamente colocado: Braulio ni siquiera tiene caballo. Ese comentario no es casual. Nada en Manuela es casual. Es una mujer que sabe exactamente lo que hace y lo que dice. Y esa mención de la ausencia de caballo de Braulio es un desaire elegante, medido, diseñado para que duela sin poder ser denunciado directamente. Y duele. Y Alejo lo ve. Y lo intenta resolver de la única manera que puede, ofreciéndose a prestarle una de sus monturas a su primo. La incomodidad de Alejo en esta situación es completamente genuina. Porque Alejo no ha buscado convertirse en el favorito de Manuela. Simplemente ha sido él mismo, ha tratado a Manuela con el respeto y la consideración que merece, eso ha bastado para que ella lo prefiera sobre un hombre que intentó matarla. Alejo intenta echarle un cable a Braulio no porque quiera intervenir en el triángulo, sino porque es esa clase de persona. La que intenta hacer lo correcto incluso cuando lo correcto es incómodo. Pero no puede cambiar lo que ya está en marcha. Porque Manuela no solo prefiere a Alejo. Está empezando a hacer algo mucho más peligroso. Está empezando a decir en voz alta que Braulio la empujó por las escaleras a propósito. Eso cambia todo. Porque hasta ahora era una sospecha interna, algo que Manuela guardaba mientras decidía qué hacer con esa información. Pero ahora lo está verbalizando. Lo está insinuando en conversaciones donde otros pueden escucharla. Y cada vez que lo dice, la verdad avanza un paso más hacia la superficie. Braulio tiene los días contados. No solo porque Manuela hable, sino porque la verdad tiene esa tendencia inevitable a encontrar el camino hacia la luz, especialmente cuando la persona que la lleva dentro ya no puede seguir callándola. Y Enriqueta, que empuja a su hijo sin descanso hacia Manuela sin saber que ese impulso lo está acercando cada vez más al precipicio, es parte del problema. Y no olvidemos por qué vino Braulio al valle en primera instancia. No por amor. No por ambición romántica. Sino para descubrir quién mató a Domingo. Ese objetivo original, ese hilo que quedó latente debajo de todas las demás tramas, sigue ahí. Y tarde o temprano, cuando todo lo demás estalle, ese hilo va a volver al centro. Y en los últimos compases de este capítulo, hay una historia de amor que nos hace ruido pero que se está acercando a su punto de ruptura con una inevitabilidad que duele de ver. Martín, Pepa y Francisco. Pepa está enfadada con Martín. No de la manera superficial en que uno se enfada por algo menor. Está genuinamente herida, genuinamente perturbada, porque Martín eligió el peor momento posible para confesarle que sigue enamorado de ella. En plena preparación de su boda. ¿Cuándo debería estar pensando en Francisco, en el futuro que ha decidido construir, en la vida que ha elegido? Y Martín irrumpe con su verdad sin avisar, sin calcular el daño que eso hace,
y la desestabiliza de una manera que Pepa no puede simplemente ignorar. Martín ha prometido no volver a mencionar el pasado. Y a diferencia de lo que hacen algunos personajes en este valle, está intentando cumplir esa promesa. Pero hay una cosa que no puede hacer. No puede participar en la ceremonia. No puede estar de pie en ese lugar, sonriendo, como si eso le resultara natural, mientras la mujer que ama se casa con otro hombre. Ese gesto de ausencia, esa negativa a participar en la boda de Francisco y Pepa, dice más que cualquier declaración. Dice que Martín no puede fingir una paz que no siente. Y mientras tanto Francisco confía en Pepa, en Martín, en la versión de la realidad donde todo está bien y su boda se acerca con la alegría que merece. No sospecha nada porque no tiene razones para sospechar. Y esa confianza ciega, esa inocencia de quien no ha sido traicionado todavía, hace que la situación sea todavía más dolorosa de ver. 3 personas atrapadas en una geometría imposible. Una mecha encendida. Y el tiempo corriendo. Cerramos el capítulo con el valle al borde de algo que todavía no tiene nombre preciso pero que se siente en cada trama, en cada personaje, en cada tensión acumulada. Esto es lo que está en movimiento. Victoria ha emitido su orden más monstruosa. Benigna lleva ese peso sobre los hombros de una mujer que ya estaba rota. Y Matilde, la más vulnerable de todos, camina feliz por un palacio que guarda su sentencia sin que ella lo sepa. Dámaso ha conseguido sentar a negociar a un obispo que todos creían incorruptible. Lo que salga de esa negociación puede cambiar el destino de Victoria, pero también puede revelar algo sobre don Aurelio que nadie estaba preparado para ver. La mentira de Luisa tiene los días contados. Un pañuelo encontrado en el bosque, la presión simultánea de Rafael y Alejo, y una cubierta que ya no aguanta. El momento en que Rafael sepa la verdad sobre María y sobre Rosalía se acerca a cada hora que pasa. Leonor está en el bosque con su hermana y ha descubierto que ni siquiera su amor es suficiente para traerla de vuelta. Rosalía tiene a la niña y no va a soltarla. Y el tiempo que queda antes de que las consecuencias lleguen se está agotando. Rafael y José Luis están más distanciados que nunca. No solo por este desacuerdo sobre Victoria, sino por lo que ese desacuerdo ha revelado sobre las diferencias fundamentales entre ellos. Una grieta que quizás no tenga reparación sencilla. Enriqueta tiene el ojo puesto en el palacio y la certeza de que el poder ya no está donde todos creían. Rafael es el nuevo centro del valle y esa realidad va a chocar con el ego de los hombres que dominaron hasta ayer. Braulio está atrapado por todos lados. Su madre lo empuja hacia Manuela. Manuela empieza a acusarlo en voz alta. Y por debajo de todo eso, la razón real por la que vino al valle sigue esperando. Y Martín no puede estar en la boda de la mujer que ama. Esa ausencia lo dice todo. Tantos frentes abiertos. Tantas mechas encendidas al mismo tiempo. Y en el centro de todo, la pregunta que no nos deja en paz. ¿Quién va a salvar a Matilde? ¿O este valle va a demostrarnos que a veces nadie salva a nadie? Y ahora la pelota está en el tejado de ustedes, que son las que de verdad mandan en estos comentarios. Una sola pregunta, pero dense el tiempo de responderla bien. Las fuentes están divididas. Unos análisis dicen que Benigna obedece y el veneno existe. Otros dicen que algo en ese momento va a torcerse de una manera que nadie anticipa. ¿Qué creen ustedes? ¿La conciencia de Benigna es más fuerte que el miedo que le ha metido Victoria, o el chantaje de los hijos es demasiado pesado para resistirlo? Y de paso, del 0 al 10, ¿qué nota le dan a un capítulo con esta densidad? Porque el chantaje a Benigna, la negociación de Dámaso con el obispo, la mentira de Luisa a punto de estallar y Leonor sola en ese bosque con su hermana perdida en su propio dolor son 4 bombas distintas explotando al mismo tiempo. Si este capítulo les dejó sin respiración, ya saben. El me gusta me dice que quieren que sigamos analizando juntas. Porque lo que viene, con Matilde en la cuerda floja, con Dámaso jugando todas sus cartas a la vez y con Rosalía negándose a volver, va a ser de lo más intenso que ha dado esta novela. Cuídense mucho. Abracen fuerte a los suyos. Y nos vemos pronto, mis reinas.